Bueno, buenas tardes. Yo soy la presidenta del Centro de Longevidad para la República Argentina. Y hoy me toca coordinar el simposio Redefinir a la discriminación, combatiendo el viejismo en forma cotidiana. El perfil de edad de nuestra sociedad está cambiando rápidamente. El número de personas de 65 años o más aumentará en más del 40% en 20 años, y el número de hogares donde la persona mayor tiene 85 años o más lo hará más rápido que cualquier otro grupo de edad. A pesar de estos profundos cambios en la estructura de nuestra sociedad, la discriminación por edad todavía está muy extendida. Los estereotipos y las actitudes hacia el proceso del envejecimiento y las personas mayores tienden a ser más negativos que positivos. Pueden ser perjudiciales para las personas de dos maneras. Primero, cuando resultan en prejuicios y discriminación, que se puede experimentar tanto directa como indirectamente. En segundo lugar, cuando dan un marco a la forma en que pensamos y sentimos sobre la edad, inclusive respecto a nuestro propio envejecimiento. La discriminación por edad es una combinación de cómo pensamos sobre la edad, estereotipos, cómo nos sentimos frente a la edad, prejuicios, y cómo nos comportamos en relación con la edad, discriminación propiamente. Las características personales como la edad se pueden utilizar como un sustituto de la similitud, lo que lleva a suponer que quienes tienen una edad similar también se parecen en otros aspectos. Las personas tienden a ver a otras que tienen una edad similar a ellas como más parecidas, y es probable que se sientan más cómodas interactuando con miembros de su propio grupo etario. A menudo desarrollamos actitudes negativas hacia aquellos que vemos como diferentes a nosotros, proceso que se denomina otredad. La mayoría de las personas ven a las distintas edades como grupos diferentes. La diferencia también se puede percibir a través de múltiples características personales. Por ejemplo, un hombre mayor puede ser visto y tratado diferente a una mujer mayor, o una persona mayor heterosexual de manera distinta a un homosexual. La influencia de las características de varios grupos se conoce como interseccionalidad. Por lo tanto, la edad se combina con otras identidades, dando como resultado un doble riesgo, por el cual los miembros de grupos ya marginados son estigmatizados aún más a medida que envejecen. El proceso de otredad resulta en estereotipos, y los estereotipos de las personas mayores tienden a ser más negativos que positivos. Los estereotipos descriptivos representan suposiciones sobre cómo pensamos que ciertos grupos o individuos son. En el contexto de la vida, estas pueden ser cosas positivas como la cortesía, la moral, y tener la capacidad más o menos de comprender más a los demás. También pueden ser cosas negativas, como que las personas mayores sean menos atractivas y menos capaces física y mentalmente. A veces son una mezcla de estereotipos negativos y positivos. Por ejemplo, que las voces más viejas se consideran menos poderosas, pero más sabias. Es importante destacar que la investigación sugiere que cómo pensamos y sentimos hacia los adultos mayores puede influir en cómo nos comportamos e interactuamos con ellos. Se considera a los mayores como queribles, pero de poca competencia, lo que puede generar sentimientos de lástima y fomentar conductas pasivas dañinas, como la negligencia y la exclusión. También pueden conducir a comportamientos de ayuda que no impresionan como dañinos, pero pueden ser bastante condescendientes, algo así como algunos profesionales han descrito las actitudes de la sociedad hacia las personas mayores como indiferencia benigna. Esto significa que la discriminación por edad tiende a manifestarse más indirectamente, como una falta de respeto, por ejemplo. Esto está respaldado por los datos de una encuesta muy importante, la encuesta social europea que se hizo en el año 2012, que muestra que
poco más del 41% de los encuestados informaron que se le faltó el respeto por su edad, mientras que solo el 23% fueron insultados o abusados por lo mismo. Los estereotipos descriptivos son suposiciones sobre cómo pensamos que ciertos grupos de personas deberían actuar o comportarse. Ejemplos comunes incluyen la noción de que las personas mayores deben traspasar el poder a las personas más jóvenes, que no deben consumir demasiado los recursos existentes o participar en actividades que se consideren tradicionalmente para las personas más jóvenes. Cuando las personas mayores van en contra de estos estereotipos prescriptivos, pueden enfrentar críticas o reacciones violentas que pueden conllevarlos a la exclusión social. Tanto los estereotipos descriptivos como los prescriptivos pueden convertirse en profecías autocumplidoras, ya que pueden afectar la forma en que las personas mayores se ven a sí mismos, sus propias capacidades y por lo tanto el tipo de tareas y actividades en las cuales se involucran. La forma en que le hablamos también es importante, ya que puede afectar e influenciar su comportamiento. Estos estereotipos y actitudes se moldean, reflejan y reproducen en el lenguaje que usamos, tanto en términos de nuestra vida cotidiana como en una variedad de contextos diferentes, como son, por ejemplo, los medios de comunicación y las políticas sociales y de salud. Las narrativas que promueven la vejez como un periodo de inevitable declive, una sociedad que envejece como una crisis y pone a las generaciones en una batalla por los recursos y el poder, probablemente exacerben estos problemas, llegando al sistema judicial a veces por una simple toma de decisiones por parte de una persona mayor. Necesitamos desafiar esto. La vejez necesita ser reconocida como una época de diversidad como cualquier otra época y como parte del ciclo de la vida. Una de las formas de hacerlo es reajustar el equilibrio, la equidad y fomentar representaciones más realistas del envejecimiento en los medios tradicionales, las redes sociales y los círculos de formulación de decisión de políticas. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar a la primera oradora, que es la doctora Alicia Cabanchik, psiquiatra, doctora en salud mental de la Universidad de Buenos Aires, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, directora de la especialización en psicogeriatría de la Universidad Maimónides y miembro del Ejecutivo de ILC Argentina. El título de su exposición es Discriminación de la persona mayor con enfermedad mental. Buenas tardes. Un placer compartir esta mesa de ILC. Mi tema: discriminación del adulto mayor con enfermedad mental cuando el miedo impide el talento de vincularse. Las diferencias suelen generar miedos y estereotipos. A menor autoestima, mayor miedo a las diferencias. La enfermedad mental suele dar miedo y mucha gente tiene miedo o siente miedo a envejecer. Siguiente. Los miedos tienen aspectos genéticos, ancestrales del temor ante potenciales depredadores, y los adquiridos, donde se aprende a tener miedo y se archiva en la amígdala cerebral. Siguiente. El miedo al enfermo mental potencia el miedo social y viceversa. El miedo a lo desconocido, al contagio, a lo diferente, tener baja autoestima o debilidad yoica, generan alejamiento, exclusión, rechazo, agresividad, ocultamiento. Siguiente. El miedo al envejecer muchas veces genera prejuicios, denominados viejismo o edadismo. Los estigmas, segregación, hay idealización de la juventud, y es el único de los prejuicios, como decía Salvarezza, que no se puede escapar la persona si la vida se lo permite. Vejez no es enfermedad. Siguiente. Vamos a definir estereotipo. El estereotipo es una forma de prejuicio grupal, es un conjunto de creencias erróneas que la mayoría de la población mantiene en relación a un determinado grupo social y que condicionan en gran medida la percepción, el recuerdo y valoración de características y conductas de los miembros del grupo.
El prejuicio es individual y es un juicio o una opinión generalmente negativo que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Supone tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que se identifica como perteneciente a un grupo por el simple hecho de pertenecer. Y la estigmatización, el conjunto de actitudes y creencias desfavorables que desacreditan o rechazan a una persona o a un grupo por considerarlos diferentes. Siguiente. El estigma es definido etimológicamente como una palabra de origen griego que hacía alusión a picadura o pinchazo y marca corporal que generaba como signo o señal aplicada en el cuerpo en la que se intentaba distinguir una condición social inferior como la de los esclavos o los ladrones a quienes se estigmatizaba con un hierro candente. Siguiente. La manifestación del estigma son estereotipos negativos, como el enfermo mental es agresivo o el viejo es débil, y la discriminación genera rechazo. Siguiente. Los prejuicios a la enfermedad mental es que los enfermos mentales son peligrosos, son agresivos, no tienen empatía y son improductivos. Los prejuicios a la edad, que el viejo es débil, decrépito, es enfermo, es inflexible, que no vale la pena invertir tiempo o dinero y que es improductivo. El principal estereotipo de la enfermedad mental es la agresividad y violencia. Sin embargo, diferentes estudios, y este está hecho acá en Argentina, muestran que las personas con padecimiento mental no son ni violentas ni peligrosas en su mayoría, y que no hay una relación directa entre el padecimiento mental y la violencia. Esta última está mucho más relacionada con el desamparo y el aislamiento, y siempre hay una historia que determina su presencia. Siguiente. ¿Qué pasa cuando una persona tiene miedo porque ve al otro como diferente y peligroso? Lo paraliza para no paralizarse. Entonces lo aísla, lo somete, lo controla, lo maltrata, genera violencia, mantiene distancia, lo descalifica y se maneja con la lógica binaria de estar sano o enfermo. Mientras que la persona estigmatizada siente vergüenza, culpa, temor, se responsabiliza de los actos, siente miedo a ser atacado y sometido, pero también a veces le genera enojo, rabia y violencia, y es aquí donde aparece la violencia, reforzando el estereotipo de peligroso. Siguiente. En cambio, el estereotipo ligado a depresión es la debilidad que suele ser compartido con la vejez. Suelen decir que el viejo está débil y que el viejo no pone voluntad. Siguiente. Desde tiempos inmemorables, la estigmatización, discriminación y prejuicio han estado presentes. La enfermedad mental siempre fue estigmatizada, avergonzante. Era algo que necesitaba mantenerse lejos de la sociedad, oculta, en una mancha, o es todavía, una mancha en la familia. Siguiente. Pero ¿quiénes son los violentos? En el siglo XVIII los trastornos mentales se explicaban como una separación de la razón que tenía que reformarse con medidas estrictas y encierros. De este modo los enfermos mentales eran encerrados, apartados de la vida comunitaria, junto con indigentes, huérfanos, prostitutas, homosexuales, ancianos y enfermos crónicos. Siguiente. Esto, o sea, el tema de la discriminación se agrava cuando se trata de una mujer, porque ahí se suma, digamos, a la discriminación de la enfermedad mental y de la vejez el género femenino. Siguiente. La discriminación de las patologías como depresión y demencia, donde plantean que es natural de la edad y no hay diagnóstico y no hay tratamiento, cuando alguien está con delirio como que está viejo, está gaga, el alcoholismo no es registrado y la polifarmacia se considera normal en los viejos. Siguiente. Los prejuicios en general acerca de la enfermedad mental y la vejez van variando de acuerdo a las sociedades y las culturas. Siguiente. Él es un pueblo belga que aloja en sus casas enfermos mentales desde hace 700 años. Siguiente. Jubilados, parejas jóvenes que siguen la tradición familiar y matrimonios con demasiado espacio en su casa o solidarios. Deseosos de predicar con el ejemplo, conforman el perfil de los que hospedan.
Reciben casi 600 euros al mes por paciente a cambio de tener en casa 1 o 2, o un máximo de 3. Más sería una cosa de locos, bromean en la localidad. Cuando Oliver Sacks, el neurólogo, el famoso neurólogo, autor de libros, y del cual se han hecho varias películas, se refería así a la colonia psiquiátrica. Cuando visité la ciudad, los vi paseando, montando en bicicleta, charlando, trabajando en tiendas. No hubiera sabido distinguir a los enfermos si mis compañeros de hospital no me hubieran indicado cuáles eran. Siguiente. En 1793, el doctor Philippe Pinel corta las cadenas a los enfermos mentales que hasta ese momento no solo eran encerrados, sino encadenados. Siguiente. Sin embargo, Pinel aún no llegó a África. En África, los pacientes son encadenados, generalmente en un bosque, y son las familias quienes se ocupan del cuidado y de alimentarlos. Y se gasta poco dinero en la enfermedad mental. Esto fue tomado en el año 2015. Siguiente. Entonces, ¿cómo modificar prejuicios, maltratos, discriminación hacia el adulto mayor con enfermedad mental? Siguiente. La sociedad requiere psicoeducación, actividades educativas desde el jardín de infantes, campañas con participación de adultos mayores, empoderar al adulto mayor y participar en actividades intergeneracionales. Siguiente. Las familias deben aprender acerca de la enfermedad y el desempeño, asistir a grupos de autoayuda, trabajar conjuntamente con los profesionales y evitar el síndrome de sobrecarga del cuidador. También analizar sus propios prejuicios. Siguiente. Los profesionales de la salud deben estar capacitados en psicogeriatría. Deben darle al enfermo mayor con enfermedad mental un trato digno y respetuoso, escuchar al paciente, no infantilizarlo, solicitar los estudios que correspondan, hacer diagnóstico y abordaje centrado en la persona, usar racionalmente el psicofármaco, estimular los aspectos conservados y también analizar sus propios prejuicios. Siguiente. Las políticas públicas, la sociedad, las crecientes necesidades de salud mental de una población que envejece podría requerir políticas adicionales, en particular para la atención y el tratamiento, promoción de estilos de vida saludables y entornos propicios. Pero lo más importante para la aplicación son la voluntad política y el coraje para inducir cambios. Palabras del libro del profesor Carlos Mendoza Lima, presidente de la sección Psicogeriatría de la Mundial. ¿Qué recursos contamos en este momento? Siguiente. Por ejemplo, para la demencia contamos con ALMA y una de sus actividades es Café con Alma, actividad intergeneracional que se realiza en un café donde participan los pacientes con sus familias y también profesionales que suelen dar una pequeña charla y luego se cantan, bailan los pacientes, interactúan, además de merendar. Siguiente. En España se desarrolló Café con Alma, se desarrolló Alzheimer León, donde realizan actividades internacionales, por ejemplo, de teatro, de juegos. Contamos en Buenos Aires con el Observatorio Antiestigma de Proyecto Suma, siguiente, donde se desarrollan distintas acciones en conjunto para disminuir con la comunidad, para disminuir la estigmatización de las personas con padecimientos psíquicos. Siguiente, hay varios grupos de autoayuda, por ejemplo, ALMA que mencionábamos para demencia, UBIPA para bipolaridad, APEC para esquizofrenia, para enfermedad de Parkinson, para alcoholismo, y el, por ejemplo, observatorio que decíamos, que es decir, de ayuda por la participación con la comunidad. Siguiente. Contamos también con centros de día en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, centros de día gratuitos que funcionan de 9 a 16, donde las personas realizan actividades durante el día y también desayunan, almuerzan y meriendan. Siguiente. Tenemos las distintas campañas, jornadas, cursos precongresos, como por ejemplo las campañas que realizó ILC
sobre el buen trato hacia las personas mayores, la Conferencia Internacional sobre el Impacto en la Longevidad, sobre envejecimiento activo, jornadas virtuales como Psicogeriatría Hoy, virtuales internacionales. Siguiente. Entonces, acá vemos la importancia de los distintos recursos que contamos actualmente y la necesidad de desarrollar nuevos recursos para poder conseguir la disminución de los prejuicios y de la discriminación del adulto mayor con enfermedad mental. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. La presentación fue muy interesante y aparte es, la verdad que para todos nosotros, saber que este tipo de cosas pasan en la salud mental muy significativas. Muchísimas gracias, muy buena tu presentación. La segunda oradora de este simposio es la licenciada Miriam Blanchard. Miriam es licenciada en periodismo, locutora, conductora de radio y televisión, maestrando en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 1998 impulsa Vivir Plenamente, que es una propuesta periodística para personas mayores que se emite por Radio Sudamericana TV Canal 5. Miriam también es miembro del Ejecutivo de ILC. Y su presentación se denomina El desafío de los medios, desconstruir viejismos. Miriam, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer poder compartir esta mesa con las compañeras de ILC Argentina. Un honor, felicitaciones a quienes hicieron posible este magnífico Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología, en particular a mis compatriotas. Voy a compartir la pantalla. Les propongo hablar sobre el desafío de los medios de comunicación para combatir los viejismos, edadismos. En este sentido, los periodistas en particular tenemos una gran responsabilidad porque somos quienes realizamos los recortes de la realidad que luego presentamos como noticias. En ese montaje de la realidad que hacemos influyen muchos factores. Podemos mencionar la política editorial del medio, el tiempo que tenemos para realizar esa nota y también nuestras propias creencias y prejuicios sobre la vejez y las personas mayores. Las palabras sabemos que son generadoras de sentido y son justamente nuestra materia prima. Ustedes aquí pueden ver algunos de los titulares que aparecieron en la época de pandemia en mi región, en Chaco y Corrientes, a donde los títulos encasillan a las personas mayores en un rol filial. Estamos hablando de abuelo, cuando quizás muchos de ellos ni siquiera lo son. También podemos encontrar con cierta frecuencia la infantilización y hasta una mirada paternalista a la hora de escribir una noticia. Por eso es muy importante que los profesionales nos capacitemos en derecho de la vejez, así como en su momento tuvimos que hacerlo con cuestiones de género. Y digo que es muy importante para que no sigamos abonando esa idea en el imaginario colectivo que la vejez es sinónimo de fragilidad, dependencia, que a partir de que uno tiene 60, 65 años, necesita de un otro que se haga cargo de nuestras vidas, que empiece a tomar decisiones porque nosotros somos incapaces de hacerlos.
Entonces, esto es muy importante. Aquí en Argentina tenemos un cuadernillo de estilo propuesto por el INADI y también un decálogo, por mencionar algo, de la Defensoría de las Audiencias, que nos propone a los profesionales cómo hacer una comunicación respetuosa y libre de estereotipos y viejismos. Afortunadamente, el mundo académico, científico y jurídico ha evolucionado muchísimo. Aquí en el continente americano tenemos la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y esto nos pone frente a un problema cultural, a un desafío. ¿Por qué digo cultural? Porque la vejez en sí es una construcción cultural. Nosotros, desde los medios de comunicación, debemos resolver esta cuestión, debemos deconstruir por medio de nuevas estrategias discursivas para poner en práctica eficientemente los derechos que consagra la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y la Convención, desde mi punto de vista, vino a interpelarnos a los profesionales. Vino a interpelarnos sobre la forma en la que redactamos las noticias. También cuáles son los temas vinculados a las personas mayores y cómo es ese abordaje. Tenemos, por ejemplo, revistas que nos están diciendo que algo está cambiando. Y esto es muy alentador, porque aquí ustedes pueden observar la revista Clara, es de España, es una revista de moda, que hace alusión a cómo tiene que ser el cabello de una mujer a partir de los 50 años, pero habla de apropiarnos de nuestra edad, de que generemos nuestro propio estilo y que no nos dejemos encasillar ni atrapar por las miradas edadistas. Y me pareció sumamente importante que una revista de moda trate este tema y en la forma que lo está haciendo, porque las mujeres aún seguimos siendo presa de esos estereotipos de mujer que nos venden los medios de comunicación o que nos imponen los medios de comunicación. Estamos también aquí viendo una sección de espectáculos ya en Diario Clarín de Argentina, a donde hacen alusión a las personas mayores de 80 años que siguen trabajando. Los protagonistas de esta nota son nuestros artistas. Ahí vemos a Mirta Legrand, que es una señora que ya superó los 90 años, está Magdalena Ruiz Guiñazú, una destacadísima periodista, pero a mi criterio a esto todavía le falta una revisión porque lo sigue presentando como algo excepcional, como una hazaña, como algo fuera de lo común cuando no debiera ser de esta forma. Insisto en que los periodistas tenemos una gran responsabilidad en transmitir a la sociedad en su conjunto, pero en particular a las nuevas generaciones, la manera de vivir, la sabiduría y la adaptabilidad que han tenido las personas mayores en este tiempo de pandemia. Si algo nos quedó en claro es eso, que las personas mayores se han sabido adaptar a las circunstancias. Creo que es porque han ido sobreviviendo a catástrofes, a guerras, a distintos momentos que los han puesto a prueba. Vemos allí a una nieta enseñándole a su abuelo a manejar una computadora, una pareja de personas mayores comunicándose por una tablet, un grupo de personas manteniendo una charla por Zoom y también otra de las cosas que debemos destacar es que las personas mayores
hicieron todo lo que se les sugería para mantenerse saludables. Respetaron el distanciamiento social, usaron el tapabocas, se quedaron encerrados, y ese es todo un tema que seguramente va a ser abordado en alguna de las mesas. Esto es lo que propongo que los medios de comunicación tratemos, en vez de hacer hincapié en la fragilidad, en la dependencia, y que podemos ser, cuando somos viejos, víctimas de asaltos. La verdad que víctima de asalto y de la inseguridad lo somos todos, no necesitas ser una persona mayor para que esto te suceda. Lo que sí creo que debemos poner mucho énfasis en nuestras agendas es sobre la necesidad imperiosa que tenemos en Argentina de hacer una revisión del sistema previsional. Hoy tenemos aproximadamente 4,5 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima, que no llega ni a 1/3 de lo que necesitan para cubrir la canasta básica de alimentos. Lo tenemos que hacer por los jubilados de hoy y por los jubilados que seremos en el mañana, porque la pobreza también excluye. Por lo tanto, esto debemos poner en nuestras agendas. En los nuevos cambios de paradigmas gerontológicos nos proponen una vida activa, saludable, empoderada. Y acá me quiero detener porque no quisiera que los periodistas nos vayamos de un extremo a otro. Por un lado, tenemos esta representación social de la persona mayor, dependiente y frágil. Y por el otro lado, tenemos este otro modelo de persona mayor, con vitalidad, que es capaz de escalar el Aconcagua, tirarse de un paracaídas y estar pila a pila todo el tiempo. Esto realmente puede significar un impacto altamente negativo en las personas mayores si es que nos vamos de un modelo a otro, porque las personas mayores se van a sentir presionadas al no poder responder a este nuevo modelo de persona mayor, moderna, hiperactiva, que es capaz de correr una maratón o andar cientos de kilómetros en bicicleta. Lo que tenemos que tener en claro es que hay múltiples formas de envejecer, como también las hay de seres humanos. El punto pasa por realmente enfrentar el desafío de reflejar en nuestros medios esa heterogeneidad que hay y esa diversidad, lo heterogénea que es esta etapa de la vida, lo diversa que es la vejez y que tiene, como les decíamos, mucho para dar, mucho para demostrar. Esto es lo que nosotros tenemos para contar en nuestros medios de comunicación, dar a conocer esas vejeces que por ahí están ausentes, totalmente ausentes de los medios de comunicación, como son, por ejemplo, las personas que viven en las zonas rurales, nuestros campesinos, nuestros pueblos originarios que reservan en ellos ese conocimiento de las plantas medicinales, nuestros campesinos de las áreas rurales que todavía saben cómo plantar según la luna, cómo hacer esa combinación de plantas para no necesitar ningún tipo de insecticida.
Y hago hincapié en los pueblos originarios porque han sido realmente los guardianes inmemorables de la preservación del medio ambiente. Ese respeto que tienen por las plantas, por los animales, y también podemos encontrar muchísimas personas mayores que están dispuestas a enseñarles a los jóvenes esos oficios que se están perdiendo, como por ejemplo el trenzado en cuero, que es algo característico de mi región, de Corrientes, el hilado en lanas de ovejas, que se hacen unos trabajos preciosos, altamente demandados. O sea, hay mucho para que nosotros como medios de comunicación podamos mostrar y hacer que las generaciones se encuentren y puedan realmente intercambiar con un beneficio mutuo. También otra de las cosas que no debemos dejar de tratar los medios de comunicación es la importancia que tiene la generación de nuevos lazos de amistad, de redes de apoyo, porque muchas personas frente a la viudez se quedan solos o ante la partida de sus hijos buscando un mejor destino. Entonces ahí los centros de jubilados, los clubes de personas mayores, los clubes deportivos, las bibliotecas populares realmente tienen un valor muy significativo para transformarse en esa red de apoyo, en ese espacio a donde van a encontrar nuevos lazos de amistad, nuevos lazos afectivos. Hay diferentes formas de envejecer, como les decía, pero todas buscamos sentirnos bien, porque somos personas envejecientes. Todas buscamos sentirnos bien, compartir, celebrar y disfrutar de la vida plenamente, como proponemos desde hace 15 años en nuestro programa de radio, Vivir Plenamente, que también tiene su versión televisiva y su sitio web www.vivirplenamente.com.ar. Allí ustedes van a poder ver en esta placa diferentes momentos de notas que hemos ido haciendo, la presencia de un coro en los estudios de la radio, el Newcon, que es un deporte que está ganando muchísimos adeptos en nuestra región, la elección de un consejo de adultos mayores en la provincia del Chaco, la cobertura de las fiestas patrias, con lo que significa la transmisión de valores y de amor por nuestra tierra que tienen las personas mayores, y también visitar las residencias y ver que se hace realidad lo que propone la Convención de la atención centrada en la persona. Siempre concluyo mis presentaciones últimamente con la imagen de estas dos mujeres que, si bien pertenecen a culturas muy diferentes, Barda Zoran es china, nació en China, es hija de rusos judíos que escaparon de la guerra, y ella en la época de la pandemia, ya por el 2020, decía que a sus 90 años ella sigue siendo una persona creativa, que disfruta de la vida y que nadie tiene derecho a decirle que es prescindible, a decirle hasta acá llegaste porque tenés 90 años. Además, es una mujer que en una entrevista decía que a partir de los 60 años ella sentía que como artista había logrado realmente florecer. Y tiene una faceta sumamente solidaria, ha creado una fundación con la finalidad de ayudar con sillas de rueda y todo tipo de apoyo técnico a las personas que están en residencias geriátricas de larga estadía.
Y la otra persona que elijo es la señora Nora Lucía Isnarda. Ella es docente chaqueña, jubilada, que cuando llegó la jubilación se puso a estudiar medicina. Y me encantó una frase que ella también dice en una nota: la vida tiene una sola fecha de vencimiento, y mientras transcurre es plena siempre, en ningún momento decrece el valor de estar vivo. Y las elijo para hacer el cierre porque son dos mujeres que comparten una misma filosofía de vida a pesar de ser de culturas diferentes. Ellas hablan de una vejez con proyectos, con pasión, con ímpetu, con alegría, con amor y compromiso. Y realmente en eso creemos quienes hacemos periodismo para personas mayores en vivir plenamente. A ustedes, queridos amigos, quiero pedirles que no seamos indiferentes, que no mantengamos una actitud pasiva frente a los discursos viejistas, porque mantener esta postura es ser cómplices del maltrato y de la violencia simbólica que sufren las personas mayores. Estoy absolutamente convencida que juntos podemos generar un cambio de paradigma, podemos construir una sociedad para todas las edades, con una visión positiva de la vejez y una comunicación libre de viejismos. Sigamos trabajando por una vejez con derechos. Muchísimas gracias. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Una presentación excelente, realmente, como siempre, muy clara en todos tus conceptos. Y ahora, finalmente voy a presentar a la doctora María Perla Bausieta, abogada, defensora pública, curadora de la Defensoría General de la Nación, directora ejecutiva en Argentina de la Fundación Derechos Mayores, con sede en Santiago de Chile, miembro adjunto del Grupo de Investigación de SATAR, de la SAC, miembro del Seminario Permanente de Investigación en Derecho de la Vejez de la UBA a cargo de la doctora Isolina Dabove, y miembro ejecutivo de ILC, Argentina. El título de su exposición es Judicializar el declive. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Perla Bausieta y yo voy a hablar en esta mesa del combatiendo el viejismo desde la parte un poco antipática tal vez, que significa judicializar o llevar a los estrados de un tribunal, de un juez competente, una cuestión vinculada a la vejez, ¿no? Ustedes, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tienen la posibilidad las personas de judicializar una cuestión que tenga que ver con actos jurídicos, con tomar decisiones en ámbitos que tengan consecuencias jurídicas. Entonces, para ello, durante el proceso, es necesario que la persona cuente siempre con un abogado. Cuando la persona tiene bienes, por ejemplo, el juez le va a designar un abogado de la matrícula, un abogado que está inscrito en el colegio de abogados. Si no tiene bienes y no se ha presentado con su propio abogado de confianza, entonces el juez tiene la obligación de designarle un abogado, que en este caso podría ser de la Defensoría General de la Nación, desde donde yo intervengo, con el cargo que yo ejerzo es defensor público curador. Entonces, como ustedes pueden ver en el nombre del cargo de defensor, lo que realizamos los defensores públicos en este juicio de determinación de capacidad jurídica es la defensa de la capacidad
jurídica, tendiente a que el juez pueda tomar la mejor decisión y más acorde a la singularidad de la persona. Entonces puede ser también que ese proceso, ese juicio, finalice con una desestimación de esa demanda, de esa promoción de juicio, de esa denuncia, como se ha llamado en otros tiempos, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden iniciar ese proceso de determinación de capacidad jurídica o de determinación del ejercicio de capacidad jurídica? Gracias a la reforma que tuvo lugar en el 2015 en nuestro ordenamiento jurídico, ahora también la persona mayor, o bueno, en este caso una persona que no sea menor de edad, pero hoy estamos hablando de personas mayores, puede pedirle a un juez que le asigne o que designe por sentencia, por resolución judicial, a determinada persona o grupo de personas para realizar el apoyo jurídico. Esto es una gran novedad para la comunidad y para el ordenamiento nuestro, porque le permite a cualquiera de nosotros pedirle a un juez que designe el apoyo jurídico que nosotros pretendemos o que la persona pretende. Por supuesto que también la posibilidad del inicio del juicio está en manos de los parientes de la persona, de allegados, también del grupo, por ejemplo, de abogados de una obra social que advierte que hay una persona en situación de vulnerabilidad para la toma de decisiones jurídicas. Por ejemplo, nosotros en nuestro ordenamiento aquí en Argentina, no es común, pero sí ha habido ocasiones en que los abogados del PAMI, del Programa Asistencial Médico Integral, PAMI, promuevan o den aviso al sistema jurídico de la existencia de un afiliado, en ese caso, que requiere de una sustanciación del proceso para llegar a una sentencia que lo pueda acompañar según sus necesidades. ¿Para qué la persona requiere de capacidad jurídica? Eso no, aplica para todas las personas. La capacidad jurídica es la aptitud de ser titular de derechos y de ejercer derechos en igualdad de condiciones que todas las demás personas. Por lo tanto, tiene que ver siempre con la capacidad de ponderar las consecuencias de actos jurídicos. Nosotros dividimos a grandes rasgos en tres aspectos. El aspecto del acto jurídico vinculado específicamente con el consentimiento informado en salud. Nosotros tenemos una normativa que tiene una ley especial y una normativa en el Código Civil y Comercial de la Nación, que aplica para todo el país, y la ley especial es la Ley de Derechos del Paciente, 26.529, que desarrolla, que regula, mejor dicho, la declaración del consentimiento informado en términos de salud. Todo lo que tiene que ver con una internación clínica o internación psiquiátrica, en el caso de la internación psiquiátrica va a aplicarse también la Ley Nacional de Salud Mental, que tiene alcance en todo nuestro país, que es la 26.657, con las dos están reglamentadas, quiere decir que están desarrollados más o menos todos los artículos. Hay artículos de esas dos leyes que no están reglamentados y que se aplican tal como están en la ley primigenia. En el caso del otro aspecto, el otro ámbito que tiene que ver con la capacidad jurídica, son todos aquellos actos que están vinculados con el patrimonio, sea para disponer, es decir, para vender, o para comprar, o para tomar un crédito, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con la administración del patrimonio, ¿no? De la fortuna, poca o mucha que tenga esa persona mayor. Puede ser en los actos de disposición, por supuesto que también entra la donación de un bien inmueble a favor de una persona, puede ser si no tiene herederos forzosos, la persona le puede donar. Herederos forzosos son los hijos, ¿no?, de la persona.
la persona le puede donar su inmueble o sus inmuebles a quien él decida. En el caso de la administración, tiene que ver con la percepción de su ingreso, por ejemplo, si tiene un ingreso de una jubilación y una pensión. Ustedes saben que nosotros tenemos una vejez muy feminizada, por lo tanto, la mayor parte de las personas, mujeres, tiene una jubilación como ingreso más una pensión, en varios casos, ¿no? También los actos patrimoniales que le llamamos tienen que ver con no solamente un acto que impacte, que tenga un gran impacto en el patrimonio, como sería la venta de un inmueble, sino en la administración de la cotidianeidad, para, por ejemplo, contratar una locación de servicios a otros profesionales, por ejemplo, no sé, si decide que más allá de la provisión de la prestación de kinesiólogo por parte de la obra social o de la prepaga, la persona desee contratar a un kinesiólogo especializado en vejez, por ejemplo, que sería lo más acorde a la situación, seguramente pueda firmar un contrato de locación de servicios, por la cual, por supuesto, cambia la prestación del servicio por dinero. Y en el otro aspecto de los actos jurídicos que se sustancian o se desarrollan dentro de ese proceso de capacidad de determinación del ejercicio de la capacidad jurídica son los relativos a los derechos políticos, porque nosotros en nuestro ordenamiento argentino tenemos el Código Nacional Electoral, que prevé que el acto del sufragio, o sea, del voto, es obligatorio hasta la edad de 70 años y luego es opcional para las personas mayores de 70 años. Entonces, en ese proceso que es iniciado o bien por la persona misma, o bien por parientes o allegados, o por algún organismo, como puede ser el PAMI o una institución, o el consorcio de propietarios del edificio donde vive, por ejemplo, o de alguien que ha tomado conocimiento suficiente que pueda pedirle, por ejemplo, al Ministerio Público, en cabeza del asesor de menores en el caso de Provincia de Buenos Aires, o en cabeza del defensor público de menores e incapaces en el caso de la competencia nacional, que pueda homologar esa petición. Entonces, en ese proceso tiende a buscar la petición final al juez, que pueda tomar la decisión más acorde al deseo y preferencias, a la voluntad y preferencias de la persona, en el caso que se pueda, por ejemplo, conversar y recabar la voluntad con la persona, para llegar a una sentencia realmente que se ajuste, le decimos el traje a medida, que se ajuste a la medida de la necesidad de la persona, o bien a la desestimación de esa denuncia. La palabra denuncia queda como una rémora de otros tiempos del ordenamiento anterior, cuando se veía la restricción de capacidad más como un castigo que una cuestión en beneficio de la persona. Pero ahora nosotros tenemos normativa puntualmente que nos compele a que el procedimiento sea en beneficio de la persona. Por eso le da derecho a aportar toda la prueba que sea necesaria, por ejemplo, a participar en el proceso. Tiene la posibilidad de participar no solamente a través del abogado, que sea designado si él no concurre al expediente desde el día 1 con su propio abogado, sino aportar la prueba que él quiera. Y además a estar presente en las audiencias, en la audiencia que va a tener, la entrevista personal que va a tener sí o sí el juez. Para ello, para buscar, para sustanciar, para desarrollar ese proceso, nosotros, los abogados, tanto el juez como los defensores públicos, y los abogados de matrícula, nos valemos de todas las ciencias
que nos puedan coadyuvar, no va a ser vinculante ni determinante para el juez tomar la decisión, las conclusiones a las que arriben en el peritaje, por ejemplo, los profesionales de la salud mental en este caso, sino que va a coadyuvar a tomar la decisión, porque la decisión de la restricción de la capacidad jurídica es una actividad exclusivamente jurisdiccional, no es una cuestión médica ni gerontológica. Para eso los abogados, tanto el juez como todos los operadores jurídicos, nos valemos de peritajes que lo van a hacer y de la prueba que puedan aportar los profesionales de la psiquiatría, de la psicología y del trabajador social, especialmente, porque estamos dentro de un proceso de discapacidad o de capacidad mental o psicosocial. Entonces, también la normativa prevé estas disciplinas que tienen que tener los peritos, ¿no?, que van a intervenir. Como les decía antes, la persona puede aportar todo tipo de pruebas de su propio equipo tratante, de su médico de cabecera, de su historia clínica, en una institución sanitaria o en una institución psiquiátrica, y para ello los operadores jurídicos nos valemos de esas divisiones que hacen los gerontólogos de las distintas vejeces, que nos permiten ubicarnos o tender a mejor ubicarnos ante qué vejez estamos con una persona, ¿no? Por ejemplo, los gerontólogos dividen, como ustedes saben, un poco las vejeces que son tan diversas, por eso les llaman vejeces, en una vejez que puede transitar una persona mayor, que puede ser robusta y óptima, como tenemos tantos ejemplos en nuestro país, como puede ser Mirta Legrand, como puede ser el doctor Fait, que fue juez de la Corte Suprema de la Nación, hasta más de 90 años, o la otra vejez que puede ser la vejez frágil o normal, que es a la que aspiramos, digamos, la mayor parte de las personas, que es donde requerimos de algún tipo de cuidado, pero no llega a ser una vejez óptima o robusta. Y otro tipo de vejez que puede ser esa vejez donde la intensidad de los cuidados que requiere esa persona mayor sea mucho mayor, porque se encuentra transitando una gran dependencia que puede no llegar a ser justamente una patología. Si bien puede requerir de mayor cuidados, no necesariamente estaríamos ante una vejez patológica, de la cual requiera de una sustitución de voluntad. Aún así, normativamente, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prevé un comité de expertos que funciona de hace muchos años ya y que aprueba observaciones generales, se llama así, para todo el planeta, para todos los estados que han aprobado y ratificado ese documento internacional que se llama Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos ha coadyuvado también a entender ese nuevo paradigma de la capacidad jurídica, por la cual todas las personas tenemos derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, y en caso que requeramos un apoyo jurídico para tomar decisiones en igualdad de condiciones que las demás personas, prevé este instituto jurídico nuevo, que es el apoyo jurídico, que puede ser realizado por una persona o por más de una persona o hasta por un grupo de personas. Entonces, esta es una gran novedad para todo el sistema jurídico, que ha sido recogido en nuestro Código Civil y Comercial del año 2015, por el cual, entonces, aunque la persona esté transitando una declive o un deterioro ya muy severo, por el cual no podamos nosotros recabar su voluntad, sí, este comité de expertos en la observación general número 1 nos cuenta
nos comunica cómo podemos ir a buscar esa voluntad y preferencias conforme a la historia de vida que ha tenido esa persona, buscando referentes en su barrio, en sus parientes, en sus hijos, en sus pares, hermanos o amigos que podamos encontrar, o que nos puedan comunicar, por ejemplo, si él tomaría un crédito o vendería el campo del que fue dueño desde que nació, o cambiaría de arrendatario de arrendatario, en el sentido de que si una persona le arrendó su campo toda la vida a la misma familia, tal vez no cambiaría de arrendatario, o no tomaría un crédito porque no estaba en él la costumbre de arriesgarse, o no compraría bonos, o bueno, o no sé, o por ejemplo, en términos de salud, que su voluntad de no ser entubado, por ejemplo, en el caso de requerirlo. Entonces, por supuesto que también tenemos otra herramienta los abogados, que es el Instituto Jurídico de las Directivas Anticipadas, que no es muy conocido y todavía hay una parte de doctrina que dice que tiene que estar plasmadas en escritura pública, y otra parte de la doctrina, digamos, de los investigadores que dicen que no lo requiere, porque el Código Civil o la normativa no es completamente clara. Pero los abogados, si tuviéramos una directiva anticipada firmada por la persona cuando estaba en completo uso de su discernimiento y de su capacidad, sería mucho más fácil. Pero cuando no la tenemos a esa directiva anticipada, tenemos que recurrir a esa historia de vida para tratar de reconocer, por lo menos de intentar buscarla, ¿no? Por supuesto que va a haber ocasiones, como siempre, la casuística se nos presenta a todos los abogados, porque hay tantas historias como seres humanos sobre el planeta, y entonces sí vamos a tener que recurrir a la toma de la decisión con lo que tenemos. Entonces, para eso los gerontólogos son muy importantes, y sería muy importante que cada tribunal o cada cuerpo médico forense contara con la disciplina de la gerontología para practicar estos peritajes, o para integrar el peritaje junto con los otros profesionales, y es a lo que tendemos en este tránsito de llegar a obtener la mejor sentencia en beneficio de la persona, ¿no? Entonces, esa sentencia, como les contaba, puede ser una restricción de la capacidad jurídica en determinados actos. La sentencia tiene que decir para qué actos restringe la capacidad jurídica, porque no quiero dejar de recordar que la capacidad jurídica participa de la calidad de atributo de la personalidad jurídica de todas las personas por el solo hecho de ser una persona humana. Así como todos los seres humanos tenemos el otro atributo de la personalidad, que es el nombre. Todas las personas tenemos un nombre, todas las personas tenemos un domicilio, que es el otro atributo de la personalidad. Todas las personas tenemos un estado de hijo, estado de cónyuge, estado de unión convivencial, estado de padre, estado de hermano. El estado de familia es otro atributo de la personalidad jurídica, junto con el nombre, el domicilio y la capacidad jurídica. Algunos dicen que también el patrimonio es otro atributo de la personalidad jurídica, y otros participan de que no lo es. Entonces, esa sentencia de restricción de capacidad jurídica va o puede desestimar, porque se puede probar que justamente la persona quiere tomar una decisión, pero no está alcanzada por una patología o un declive que se ha conformado, que se ha transformado en un deterioro cognitivo o un deterioro patológico, sino que participa de esta etapa de la vejez, que por supuesto lleva un declive de algunas funciones,
pero que puede ser que solamente lo enlentecen para tomar decisiones, pero no necesariamente llega a afectar la toma de una decisión con consecuencias jurídicas. Entonces, la sustanciación del proceso es sumamente importante, la participación de la persona, y por eso es que se requiere de un defensor de la capacidad jurídica ante esta promoción del juicio. Por eso es que la persona siempre tiene que tener un abogado para sí, y ese abogado debe ser distinto a los abogados de aquellos que promocionaron el juicio. Justamente puede ser, en muchas ocasiones ocurre, que son de completa confianza, porque por ejemplo es el cónyuge quien promueve la determinación de capacidad jurídica, o son los hijos, o son los hermanos, o son los sobrinos, pero justamente lo hacen en beneficio de la persona, o del grupo familiar para tomar una decisión, por ejemplo, para representarlo en un proceso sucesorio, o en un proceso laboral, o en un daños y perjuicios, o en la venta de un inmueble, o en la ejecución de una presidencia de una sociedad, por ejemplo, para seguir llevando adelante una actividad empresarial. Lo cierto es que esa sentencia puede terminar, como dije antes, en la desestimación de esta promoción o denuncia, o puede terminar en una restricción de capacidad jurídica para determinados actos para los cuales la persona mayor va a poder tomar las decisiones, pero con el apoyo jurídico de tal o cual persona, o en forma indistinto de uno o de otro. Para eso les quería compartir con ustedes, que ya estoy llegando al final, de que es muy importante poder dividir un declive normal de la vejez de un deterioro cognitivo o una patología en la vejez. Porque si no hacemos esa distinción, caemos en esta discriminación de la persona mayor por el solo hecho de estar transitando el declive normal de la vejez. Nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctora Gauzieta. No podía faltar un tema como este dentro de la discriminación, y usted lo ha hecho realmente con mucha inteligencia y sumamente claro para toda la audiencia. Muchas gracias. Y ahora voy a dar lugar a la apertura de preguntas y respuestas de las personas que estén interesadas en participar de nuestro simposio. Tengo entendido que las preguntas deben ser hechas por escrito. Muchísimas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes saben todos de que esto está organizado de una manera muy especial, y yo de alguna manera hace un momento agradecí a la doctora Perla Gauzieta, y de alguna manera también agradecí a todos los profesionales que me acompañaron en este simposio. Pero quiero agradecerles una vez más, ahora que estamos en vivo, porque realmente ha sido excelente, estoy muy muy contenta, y yo creo que hemos dado un buen pantallazo a lo que la discriminación se refiere con respecto a las personas mayores sanas, personas mayores enfermas, personas mayores en general. Hay algunas preguntas que nos hacen, que inclusive esta mañana se tocó en otra de las mesas de ILC Argentina, que tiene que ver con la voluntad anticipada. Si quisiera decir alguna cosa más, Perla, sobre eso, decir dos palabras más, por favor. No tenemos mucho tiempo, así que me gustaría que por lo menos cada uno de nosotros dijera alguna palabrita más, para así nos dejamos también para el próximo simposio. Claro, sí, cómo no, encantada. La verdad es que las directivas anticipadas es justamente una herramienta que nos ha traído este cuerpo normativo a nuestro país, que nos permite
a todos, desde el ámbito médico, estoy segura, desde el ámbito familiar y desde el ámbito mucho más jurídico, que somos extraños a la persona, tanto el juez como el defensor de menores e incapaces, como todos los operadores jurídicos son extraños completamente a la persona, conocer lo que fue la voluntad de la persona mayor cuando en pleno uso de su discernimiento pudo volcar en un papel, si puede ser en una escritura pública, mucho mejor porque no le da visos de mucha formalidad y de ninguna duda. Pero la verdad es que es una herramienta que es muy poco difundida y que deberíamos todos, las personas, aunque no hayamos llegado aún a la etapa de la vejez, de utilizar para dejar plasmado cuál es nuestra voluntad en varios aspectos de la vida, sobre todo en cómo sería el trato cuál sería nuestra preferencia. Eso nada más. Gracias. Para Alicia. Alicia, ¿vos crees que la... Perdón, ¿podría agregar algo de las voluntades anticipadas? Sí, dale, decilo. En Europa hace mucho tiempo que se trabaja, tengo entendido, con voluntades anticipadas, y una de las problemáticas, estaba leyendo un trabajo español sobre eso, es que no se cumplen. Entonces, en muchos casos no se cumplen, y que esa es una problemática. Entonces, es como tener no solamente la garantía desde el punto de vista, es decir, jurídico, sino también la garantía familiar, comprometer a la familia al cumplimiento de esa voluntad. Perdón. No sé qué pasó. Me gustaría que desde tu punto de vista como psiquiatra, ¿vos crees que la ley de salud mental que tenemos ahora, que ha sido, bueno, halagada por algunos, pero criticada por muchos, de alguna manera favorece o de alguna manera discapacita, digamos, a la persona mayor, o realmente la persona mayor no está demasiado tenida en cuenta en la ley de salud mental? Para mí no está demasiado tenida en cuenta y creo que es una ley que hay que revisarla. Sí, o sea, de alguna manera lo ignora la persona mayor, o sea, ni siquiera la nombra, digamos, ¿no? Ni siquiera la tiene en cuenta. ¿Dónde estás? Que no te veo, Miriam. Para vos, Miriam, yo pienso de que si bien las personas mayores realmente cumplieron muchísimo, todos los problemas que tuvimos con la pandemia, excesivamente en algunos casos, porque hoy como médicos, los que hacemos medicina geriátrica, tenemos que estar pagando, digamos, las consecuencias de este encierro por tantos meses, que a lo mejor no fue necesario tanto. Entonces vemos las patologías que van asociadas a estos 2 años de encierro. ¿Vos crees que la forma que lo manejaron los periodistas en general de las televisión más importantes, más conocidas, las más vistas por la gente, lo manejaron bien, lo manejaron mal? No, creo que, Lía, creo que no. Buenas tardes a todos. Una vez más, no, creo que no lo manejamos bien y tenemos que hacer una revisión sobre el comportamiento que hemos tenido en la cobertura, ¿no? En la cobertura de todo lo que tiene que ver con las personas mayores. Y es una de las enseñanzas que creo que nos dejó la pandemia, ¿no? O sea, porque fue excesivo y es a donde más se vio la discriminación y también la vulneración que se hizo de los derechos de las personas mayores, cuando veíamos esas imágenes de las personas que eran trasladadas de las residencias geriátricas con esos primeros planos. La verdad que dejamos mucho que desear en ese aspecto. Bueno, gracias. Acá me están preguntando si realmente podemos evitar la palabra deterioro. Y yo voy a responder, ustedes pueden responder también. O sea, cuando hablamos del tema del envejecimiento, de la vejez, yo creo que no deberíamos usar la palabra deterioro cuando no se debe usar, pero
En la vejez, como en cualquier otra etapa de la vida, puede haber cierto grado de deterioro, y cuando tiene que ser usado, hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que no debería ser usado es cuando no es puntual, cuando no corresponde. O sea, porque el envejecimiento es un proceso normal de la vida, es la vida misma, es parte del curso de vida, es la culminación de la historia de la vida de una persona. Así que ahí no, pero si no, la palabra deterioro, como deterioro, se puede aplicar las veces que sea estrictamente necesario y puntual. Lía, Sí. quería comentar que el DSM-5 cambió la palabra demencia por deterioro cognitivo. Bueno, perfecto. Eso es puntual, eso es puntual. También pensaba, perdón, una cosa más, Lía, pensaba en esto de las directivas anticipadas y en el hecho de empezar a poner también en agenda esto en los medios de comunicación, porque todo lo que está vinculado con la muerte sigue siendo algo muy tabú en los medios de comunicación. Nos cuesta hablar, inclusive también en las familias, nos cuesta hablar del tema, así que creo que es otra cosa que debemos poner en agenda los medios. Y como decía Alicia, el hecho de luego respetar esa voluntad que ha tenido el familiar. Sí, totalmente. Bueno, esta mañana otra de nuestras compañeras en la mesa de cuidados, la doctora Wanda Isberg, habló maravillosamente, realmente conmovedoramente con respecto a las decisiones y las cosas que están relacionadas con la muerte, y cuando la escuchaba hablar yo pensaba qué difícil que es todavía para muchos profesionales, todos los profesionales, poder hablar con cierta libertad el tema de la muerte. O sea, cuánto cuesta poderlo hablar y cuánto cuesta poder llevarlo al paciente y a su familia. O sea, no es fácil y requiere todo un entrenamiento que los geriatras, gerontólogos no podemos dejar de tener. No lo podemos dejar de tener. Bueno, creo que nos estamos llegando al final de los 5 minutos. No sé si alguien más quiere decir algo. Perla, vos. No, solamente agregar en relación a deterioro y declive que muchas veces las distintas disciplinas copiamos o tomamos vocabulario o terminología de otra disciplina sin saber que la carga es muy importante depende de la audiencia que esté escuchando. Para los abogados el deterioro ya significa patología, por ahí el declive también, porque ya tenemos sobre la mesa del escritorio una condición familiar y de una persona mayor que tiene que ver con un acto jurídico que está en cuestionamiento su decisión. Entonces, por ahí tener ese resguardo de cuando utilicemos la terminología, todas las disciplinas, contar desde dónde lo estamos hablando, porque por ahí yo puedo utilizar un deterioro cognitivo sin saber que es una patología, cuando lo que quiero transmitir es que esa persona requiere de una intensidad mucho mayor de su cuidado porque tiene una gran necesidad, una gran dependencia. Nada más. Tenés razón. Creo que esto va a adelantar muchísimo cuando todas las disciplinas y todas las especialidades hablemos un mismo idioma. Y no falta mucho para eso. Les agradezco muchísimo, agradecemos todas, agradecemos desde ILC Argentina esta oportunidad de haber participado en este simposio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.